Ministra de Educación y Formación Profesional, alcalde de Madrid, secretaria de Estado de Formación Profesional, autoridades y amigos, es un honor estar de nuevo aquí con todos ustedes. La verdad es que oyendo las conclusiones, uno se va muy motivado de poder tener este tipo de eventos. Quiero empezar dando las gracias a aquellos que nos hacen posible hacer esto. En primer lugar, a María Benjumea, que es desde el South Summit todos la conocemos, pero si un evento tiene que tener fuerza, si un evento tiene que tener empuje, tiene que estar María, porque María es una fuerza de la naturaleza y sobre todo nos ayuda a todos a ser mejores, irradia positividad. Gracias al Instituto de Empresa, de verdad, porque es un orgullo que una entidad como el Instituto de Empresa esté en nuestro país y es un orgullo que una entidad como el Instituto de Empresa esté en este evento. No podría ser un evento de calidad si no estuvierais. Gracias de corazón a la Fundación Bancaria La Caixa. Lo digo ahora desde el orgullo de ser patrono también. Uno piensa que conocía la Fundación Bancaria La Caixa, pero cuando se mete dentro se da cuenta no solo de la enormidad de lo que hace, sino también de la profesionalidad y el impacto que tiene. De verdad, muchas gracias de corazón. Y gracias a Fundación Telefónica. Para los que trabajamos en Telefónica, y en este edificio es un emblema de nuestra compañía, la Fundación es parte de nuestro ADN. Telefónica hace muchas cosas de las que estamos muy orgullosos, pero una de las que más es la Fundación, por cómo lo hace y por la entrega que hace y porque nos hace mejores a Telefónica. Yo les voy a ser muy breve, simplemente les voy a decir que aquí se han hablado muchas cosas, sobre todo hablamos de tecnología. Al teléfono fijo le costó 50 años alcanzar 100 millones de usuarios. Al teléfono móvil le costó 12 años alcanzar 100 millones de usuarios. A Instagram le costó 2 años alcanzar 100 millones de usuarios. A ChatGPT le ha costado un mes. Esto es para decirle que la tecnología irrumpe brutalmente y que las redes de telecomunicaciones, la fibra, el 5G, lo que llevamos en el bolsillo, un teléfono móvil que es más potente que cualquier ordenador, que es miles de veces más potente que el ordenador que tenía la NASA cuando mandó un hombre a la Luna, nos acostumbra a cambios o a ritmos de cambios que son vertiginosos y que no van a parar, se está acelerando. Y por lo tanto, la inteligencia artificial no es un paso más. Para mí es la verdadera revolución, no es una sola tecnología, son muchas tecnologías que se retroalimentan unas a otras. Y por darles un dato de cuánto ya está presente, que no es simplemente el ChatGPT, son muchas más cosas, el 47% del tráfico de datos que hoy está fluyendo por cualquier red de telecomunicaciones del mundo, y desde luego la de Telefónica, el 47% ya no es humano. Son máquinas hablando con personas y máquinas hablando con máquinas. Y esto lo está cambiando todo. Está cambiando la forma en la que nos entretenemos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que viajamos, la forma en la que nos educamos. Y esto acaba de empezar. Va a haber un cambio muy profundo. Esto nos da mucho poder como seres humanos. Es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nos da el poder de reinventar muchas cosas, de hackear, en el sentido más noble de la palabra hackear, de reinventar la forma de hacer muchas cosas. Pero también nos da una responsabilidad enorme. Este no es el momento de la tecnología ya está aquí, ya está pasando. Y recordemos que la tecnología en sí misma no tiene valores, la tecnología simplemente es capaz de hacer cosas, los valores se los damos las personas. Y cada vez que ha habido una revolución tecnológica en la historia de la humanidad, ha tenido diferentes impactos. La que estamos viviendo es 4 veces el tamaño de la revolución industrial. Y lo está cambiando todo el orden económico, social, educativo y desde luego el político también. Todo esto para decirles que no podemos dejar que esto campe a sus anchas, que ha llegado el momento de que pongamos, como aquí se ha dicho también, a las personas en el centro. No es la tecnología la que da sentido a las personas, sino al revés. Y por lo tanto esto va de valores, y esto también se ha dicho, esto va de humanidades. Es el momento de la filosofía, es el momento de la sociología, de la antropología, es el momento de la política, es el momento del derecho, es el momento de decidir cómo queremos que esto pase. Porque si no, nos llevará a situaciones donde dejaremos a mucha gente atrás y la gente no se va a contentar con que la dejemos atrás. Esto solo será bueno si nos hace avanzar a todos. La inteligencia artificial va a destruir y está destruyendo ya muchos empleos. Y no son empleos simplemente de cierta cualificación, es todo el espectro de empleo. Es una revolución en ese sentido transversal. Va a crear muchos empleos y lo importante es gestionar esa transición de forma socialmente responsable. Y ahí es donde la educación tiene un rol fundamental. Y lo que proponemos aquí, desde que creamos Enlighted, es
que hackeemos, y vuelvo a utilizar la palabra positiva de hackear, que reinventemos la forma de educar. Y esto no va solo de formar todos los científicos, tecnólogos, ingenieros, matemáticos y físicos que podamos. Esto va también, como decía, de humanidades. Esto va de educación primaria y secundaria. Esto va mucho de formación profesional, porque hay que recapacitar a mucha gente que corre el riesgo de perder el empleo. Y la propuesta que hacemos desde Telefónica es que utilicemos la tecnología para hackear a la tecnología. Una parte de la solución está en que utilicemos plataformas, que personalicemos la educación a través de la inteligencia artificial, que aprendamos a hacer un uso de la tecnología con un fin, que es el que no dejar a nadie detrás. Por eso estoy muy orgulloso de que estas jornadas se celebren aquí. Agradezco profundamente a la ministra, al alcalde, a la secretaria de Estado y a todas las entidades que estén con nosotros en esto. Esto no hay nadie que lo pueda hacer solo, necesitamos hacerlo entre todos. Muchísimas gracias.